A las, a las 8:55 de la mañana es el turno de la embajadora del pueblo. Muy buen día, Milicen Uribe. Buen día, Yuri Enrique Rodríguez, coordinador de este espacio. Buen día a toda la gente que mantiene la sintonía con este sol de los sábados. Y un buen día muy especial para Pedro Urrutia, quien es director de cine, a quien tuve la oportunidad de conocer en persona recientemente en esa hermosísima actividad que hizo GRCC Media para relanzar Los 40 y de manera especial el programa Párate Ya, y quien reportó sintonía constante con este sol de los sábados. Así que Pedro, un saludo muy especial para ti. Él es director de cine, tiene algunas películas como Código Paz y Carta Blanca, que de hecho aprovecho también para recomendar. Dicho esto, entro en materia. Y miren, mi tema de hoy es un comentario acerca de una entrevista que le hicieron 8 mujeres periodistas al presidente de la República Dominicana, Luis Abinader, y que fue una entrevista muy simbólica y muy significativa porque fue el 8 de marzo cuando conmemoramos, no celebramos, el Día Internacional de la Mujer. ¿Qué es interesante de esto? Bueno, primero, el hecho de que pudiéramos tener esas 8 mujeres ahí. Fueron ellas Edith Febles, que se estrena con su nuevo cargo como directora del programa El Día, Altagracia Salazar, del programa Por YouTube Sin Maquillaje, Marian Aristi, jefa de redacción del periódico Hoy, Zenaida Méndez, que es una auténtica representante de la diáspora de República Dominicana en Estados Unidos, estaba a nombre de Medios New York, Marta Florian, de la agencia española EFE, Esperanza Ceballos, de Univisión, Patricia Solano, de La Cuestión, y Carolina Santana, de La Gran Pregunta. ¿Y qué es interesante aquí para comenzar? Primero, que ellas eran 8, pero es importante que se sepa que en esas 8 mujeres hubo muchísimas otras mujeres dominicanas y en algunos casos extranjeras que nos vimos representadas en ella. ¿Por qué? Bueno, por la calidad de su ejercicio profesional, y se vio ahí. Si alguien tenía duda con la calidad de las preguntas que hicieron, porque a pesar, y es bueno que ustedes sepan que fue el 8 de marzo, ahí no solamente se habló de temas de mujeres, ahí se abordaron otros temas importantes. Entonces, hay una canción de Silvio Rodríguez que tiene un estribillo que dice: yo vivo de preguntar. Y eso somos los periodistas, nosotros vivimos de preguntar, y cuando uno pretende hacer un ejercicio del periodismo que es ético, que es profesional y que está comprometido solamente con las causas de los intereses sociales, entonces lo que tienen que preguntar es lo que a ustedes que nos escuchan, que nos leen, que nos ven, les interesa preguntar, les interesa saber. Uno se convierte en una especie de representante de esos intereses, y esas colegas y compañeras hicieron muy bien ese rol. Entonces, en el comentario de hoy yo solamente quiero, a partir de esas preguntas interesantes que ellos hicieron, resaltar aspectos positivos y aspectos negativos sobre los cuales yo quiero llamar la atención porque identifico oportunidades de mejora. El aspecto positivo es precisamente el hecho de que el presidente se someta al escrutinio de periodistas que preguntan libremente lo que quieran. Aquí hay gente que dice que el presidente Luis Abinader habla mucho. Yo respeto esa opinión, pero a mí como periodista me interesa el poder tener siempre un acceso directo al presidente, que no tienen que ser Milicen o Cristian, pero cuando yo veo que el presidente, por ejemplo, da ruedas de prensa y permite que los reporteros y las reporteras hagan preguntas, eso es positivo. Porque aquí hubo un momento en que la fuente de Palacio se tuvo que cerrar, porque todo era mandar una nota de prensa prefabricada con fotos y con videos, y no se permitía esa interactividad, que eso es importante en el marco de un ejercicio de periodismo que sea profesional y que también sea democrático. Otro elemento positivo es el hecho del tema de la seguridad social, que salió a relucir, y ya mi compañero Yuri Enrique Rodríguez lo compartía. Yo suscribo totalmente este comentario de Yuri, yo también, y recuerden que iniciamos este programa hablando del caso de Chile. Justamente el tema de las pensiones fue otro de los que movilizó a la sociedad chilena. Y cuando veo el futuro, veo que algo así pudiera estar pasando aquí próximamente. Por eso creo que es importante que el gobierno le preste atención a este tema. Y la compañera Patricia Solano, del programa La Cuestión, le preguntó al presidente si él estaba dispuesto a jugársela en este tema. Y ella le preguntaba, y de hecho lo citaba en su pregunta, porque sabemos los intereses económicos y empresariales que hay en ese tema. Y el presidente, para mi beneplácito, dijo que sí, que él está dispuesto a hacer la reforma que sea necesaria. Entonces ahí vamos a esperar. Otro aspecto positivo fue el tema de la diáspora, señores. Miren, el año pasado el aporte que hizo la diáspora, esa comunidad de dominicanos que no son ausentes, que están presentes y bueno, y que viven de hecho llamando constantemente aquí al Sol de los Sábados, aportaron más de 10,000 millones de pesos en remesas.
Oigan esto, más de 10.000 millones. Entonces, esa comunidad definitivamente merece tener una mayor presencia y respuesta a nivel de políticas públicas. Y fue interesante porque la compañera Edith lo tomó en cuenta y cuando armó el panel invitó a la activista y también periodista Zenaida Méndez para que estuviera en ese panel y ella hizo preguntas que le interesaban a esa diáspora. Y fue sumamente interesante porque también ese mismo día Zenaida fue reconocida con la medalla al mérito que otorgó el Ministerio de la Mujer. Entonces ahí hubo como esa especie de sinergia. Paso entonces ahora a los aspectos negativos donde yo veo que hay oportunidades de mejora. Y tiene que ver justamente con el tema de la fecha. El presidente hablaba, por ejemplo, del tema de la paridad y todo eso, pero yo creo que aquí no hay calidad moral para hablar de gobierno paritario. Lo que ha pasado a nivel del Poder Ejecutivo en esta gestión es que la presencia de mujeres en el gabinete, que son las que son ministros y ministras, se ha reducido. Se ha reducido y eso yo creo que es negativo. Ahora mismo solamente tenemos 2 ministras, una ministra de la Cultura y la otra ministra de la Mujer, que mañana fuera, ¿verdad?, que fuera un hombre. Entonces yo creo que ahí lamentablemente hemos retrocedido. Sí, claro está, tenemos una procuradora, eso es importante, tenemos una directora de ética gubernamental, tenemos una vicepresidenta, pero a nivel de gabinete yo creo que ahí hay oportunidades de mejora. El otro tema que me preocupa es que a pesar de que el presidente aprovechó y él hizo como un balance de las cosas que ha hecho su gobierno en temas de género y él hablaba, por ejemplo, de cómo se aumentaron de 3 a 14 las casas de acogida, de cómo se ha aumentado el presupuesto del Ministerio de la Mujer, inclusive en el marco de la pandemia, o de cómo se le asignó 10.000 pesos a las víctimas de violencia de género. Yo creo que todas estas medidas siguen siendo muy reactivas. Aquí hace falta que comencemos a trabajar el tema de género de manera preventiva. Y eso cruza por 2 cosas con las que voy a ir ya cerrando este comentario. Una de ellas tiene que ver con algo que le preguntaba a la colega Carolina Santana de la gran pregunta, que ella le decía si él reiteraba su apoyo a las causales. El presidente dijo que sí, que él lo reitera. Pero entonces ella le preguntaba que por qué mencionaba el tema del referéndum cuando es una figura totalmente inconstitucional, cuando se trata de derechos fundamentales. Y entonces ahí también entró la colega Esperanza Ceballos de Univisión y le preguntaba, presidente, ¿usted está dispuesto a hacer lo imposible porque las causales se aprueban? El presidente dijo, lo imposible no. Lo imposible no. Entonces entra otra colega y le dice, ¿y usted observaría el Código Penal si le llega sin las causales? Y él dijo, bueno, vamos a esperar a que llegue porque es un código que en materia de lucha contra la corrupción tiene muchos avances. Entonces, nosotros que lo que somos comunicadores ya vamos como atando cabos y a mí me queda la duda de que el presidente lo observe. Claro está, la esperanza está en la gente, en la presión social, en la presión ciudadana. Si el movimiento de mujeres logra hacerle entender al presidente el costo político que tendría ser incoherente en este tema. ¿Y por qué yo hablo de incoherencia? Bueno, porque en el programa de gobierno del PRM, en la página 75, escuchen esto, en el eje transversal 5.1 habla de cómo la prohibición absoluta de las causales es un tema de violencia y discriminación hacia las mujeres. Entonces, ahora que es gobierno, no lo quiere cumplir. Entonces, yo creo que en esa parte definitivamente hay una oportunidad de mejora. Y ya por último, Humberto, para cerrar, el otro elemento que introducía la aguda periodista Altagracia Salazar, que ella hablaba de lo importante de tener cambios en la cultura y en la educación para comenzar a erradicar esta cultura de violencia hacia las mujeres, de violencia de género. Y ella le decía, presidente, nosotros ahora vamos al tercer plan de equidad de género. La Constitución habla de equidad de género, la Ley de Estrategia Nacional de Desarrollo y los Objetivos de Desarrollo Sostenible también hablan de equidad de género. ¿Por qué en las escuelas no se está enseñando educación con perspectiva de género? Y entonces el presidente, que yo no puedo hacerlo por decreto, que sé yo, que pero ella le dijo, pero la mejor excusa, el mejor pretexto es la Constitución Dominicana. Entonces, yo cierro este comentario, Humberto, simplemente reiterándole al señor presidente algo que hace mucho dijo Engels. Los grandes cambios son imposibles sin el fermento femenino. Y si ustedes quieren que yo lo diga platanao, yo se lo voy a decir así. Señor presidente Luis Abinader, sin mujeres no hay cambio. Cambio y fuera, Humberto.